Buenos días, compañeros. Hoy estaremos viendo el coeficiente de correlación. ¿A qué se refiere esto de coeficiente de correlación? Bueno, cuando hacemos un estudio estadístico y que analizamos dos variables, por lo regular es ver qué tanto están relacionadas esas dos variables. Por ejemplo, si estamos estudiando las ventas y las compras en una tienda, pues entonces vamos a analizar cada día. Una variable serían las ventas y otra variable serían las compras. Ahí estaríamos analizando esas dos variables de tantos días que se estén estudiando. Por ejemplo, podemos agarrar una semana, un mes, un año, etcétera, etcétera. Y podemos ver qué tan relacionadas están las ventas y las compras. Otro ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, qué tanta mercancía entra y qué tanta mercancía sale en un negocio, algo semejante a las compras y ventas. Otro ejemplo podría ser qué tanta relación existe entre las calificaciones de dos materias. ¿Qué tanta relación existe entre las calificaciones de dos materias de unos alumnos, por ejemplo, ya sea de todo un grupo o de una muestra de ese grupo? ¿Sí? Claro, si analizamos la calificación de un alumno, tenemos que analizar la de las dos materias que estamos analizando. Es decir, no podemos analizar la de materia de Juan, la materia de geografía y nada más esa, sino que si estoy analizando la de geografía y la de matemáticas, tengo que analizar las dos, pero de Juan, así de los siguientes alumnos. Es decir, no puedo analizar nada más la de uno y la otra no. Bueno, pero eso va a quedar más entendido en los siguientes ejemplos. Por lo tanto, por lo pronto, ahorita vamos a analizar lo que viene siendo la definición de correlación. La correlación trata de establecer la relación o dependencia que existe entre las dos variables que intervienen en una distribución bidimensional. Cuando hablamos de una distribución bidimensional significa que estamos analizando solamente dos variables estadísticamente. Es decir, determinar si los cambios en una de las variables influyen en los cambios de la otra. En caso de que suceda, diremos que las variables están correlacionadas o que hay correlación entre ellas. Es decir, si estoy analizando dos materias, la de matemáticas y la de física, por ejemplo, si sale alto en matemáticas, por lo regular saldría alto también en física. Eso se dice una correlación directa. Pero también existe la correlación inversa, que si sale alto en matemáticas, va a salir bajo en física. O también puede ser que no exista una correlación. Pero eso lo vamos a ver en las siguientes definiciones. Tipos de correlación. Existe la correlación directa, que también se le llama positiva. Existe la correlación inversa, también conocida como relación negativa, o la correlación nula. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. La correlación directa. La correlación directa se da cuando al aumentar una de las variables, la otra aumenta. Es decir, que si tengo una calificación en física, que sería X, y tengo la calificación en Y, que sería matemáticas, si sale bajo en física, va a salir también bajo en matemáticas. Si sale alto en física, va a salir también alto en matemáticas. Esa es una correlación directa. Correlación inversa. Se da cuando al aumentar una de las variables, la otra disminuye. Es decir, sucede lo contrario. Volvamos nuevamente. Si tengo la materia de física y la materia de matemáticas, significa que si salgo en alto en física, bajo en física, voy a salir alto en matemáticas. O si salgo alto en física, voy a salir bajo en matemáticas. O sea, lo contrario, lo inverso. Y tengo la correlación nula. La correlación nula se da cuando no hay dependencia de ningún tipo entre las variables. Es decir, que se comportan muy diferentes. O sea, puede ser que salga alto en matemáticas y también alto en física algún alumno, pero el otro no significa que también va a salir alto en matemáticas y alto en física. O sea, puede ser que salga alto en matemáticas y bajo en física. Es decir,
no existe una relación ahí. O se dice que hay correlación nula. El coeficiente de correlación se calcula con la siguiente fórmula. R se le llama coeficiente de correlación. N es el número de datos, el número de parejas o número de datos que existen. X por Y significa la calificación. Por ejemplo, que estábamos hablando de física y de matemáticas, la calificación de física por la calificación de matemáticas, pero de cada alumno. La sumatoria de X significa la suma de todos los valores de la variable X. Y esto significa la suma de todos los valores de la variable Y. Recordemos que este símbolo significa sumatoria, sumar. Igualmente acá tengo N, que es el número de datos, sumatoria, pero de las X al cuadrado. Es decir, de las calificaciones al cuadrado. Y acá tengo la suma de las calificaciones de X, pero todas esas al cuadrado. Igualmente acá para las Y. Bueno, esto se va a entender ya cuando veamos más que nada los ejemplos. Ese coeficiente de correlación, si es correlación directa, va a estar entre 0 y 1. Es decir, va a salir entre 0 y 1. Si sale muy pegado al 0, significa que es una correlación nula. Si sale muy pegada al 1 positivo, es una correlación directa. Ahora, si tenemos correlación inversa, pues va a variar entre menos 1 y 0. Si sale muy pegada a menos 1, se dice que es una correlación altamente inversa. Y si sale muy pegada al 0, pues casi es correlación nula. Igualmente, si sale R igual a 0, se dice que es correlación nula. Veamos un ejemplo. Analizar qué tipo de relación tienen las calificaciones del curso de anatomía y de ciencias de la salud de 10 alumnos de sexto semestre. ¿Sí? Por ejemplo, en anatomía, el mismo alumno que sacó 5, en ciencias de la salud sacó 7. Otro alumno que sacó 10 en anatomía sacó misma calificación de 10 en ciencias de la salud. El tercer alumno que sacó 6 en anatomía sacó 8 en ciencias de la salud, etcétera, etcétera. Así tenemos la calificación de anatomía y la calificación de ciencias de la salud. Esto significa que el alumno que sacó 7 sacó 9. Este otro alumno que sacó 7 sacó 8. Es decir, no podemos, este es el alumno, por ejemplo, este es el alumno 1. El alumno 1 sacó 5 y 7. El alumno 2 sacó 10 y 10. El alumno 3 sacó 6 y 8, etcétera, etcétera. Tomamos o nombramos como anatomía a la variable X. Es decir, estos son los valores de la variable X. Y ciencias de la salud, la variable Y. Esta es la variable Y. La nube de datos queda de la siguiente forma. Aquí ya lo tengo nombrados como X y Y. ¿Cómo se hace la nube de datos? Bueno, buscamos en el eje de las X, este es el eje de las X y el eje de las Y. Buscamos en el eje de las X el 5. El 5 aproximadamente aquí. Y resulta que va a subir hasta 7 en Y. Este sería el punto 5, 7. Después tengo 10, 10. Busco el 10 y el 10 en Y. El 6 y el 8. El 6 y el 8. Este sería 6, 8. El 6, 7. 6, 7. Este sería 6, 7. El 8, 7. El 8, 7. Etcétera, etcétera. Así se van ubicando los puntos. Esa es la nube de datos. Si observamos, como que todos los datos están yendo hacia arriba. Si trazáramos aquí una línea recta, resulta que esa línea recta es creciente. Pues es de pensarse que va a ser una correlación directa o positiva. Pero eso no lo podemos asegurar hasta que hagamos el cálculo de su coeficiente. Vamos a ver el coeficiente. Para lo cual necesito pues, las variables de las X, las variables de las Y, la multiplicación de X por Y, que significa 5 por 7, 35, 10 por 10, 100, 6 por 8, 48, etc. La X al cuadrado, que eso significa 5 al cuadrado, 25, 10 al cuadrado, 100, 6 al cuadrado, 36, etc. La Y al cuadrado,
que sería 7 al cuadrado 49, 10 al cuadrado 100, 8 al cuadrado 64, etc. Ya cuando tenemos esos datos, los sumamos. Sumamos los x, que es 73. Y sumamos los y, que son 81. Los x por y, que son 601. Los x al cuadrado, que son 557. Y los y al cuadrado, que son 665. Y este n es el número de datos que tenemos. Como son 10 alumnos, por eso n es igual a 10. Ahora, sustituimos en la fórmula que teníamos. La fórmula de coeficiente de correlación es esta. Tenemos 10, tenemos n, que es 10 datos, x por y resultó 601, por eso aquí pongo 601, menos, sumatoria de x, la sumatoria de las x, que viene siendo 73, por la sumatoria de y, que viene siendo 81, sobre n, 10, sumatoria de las x al cuadrado, que son 557, menos la sumatoria de x, pero al cuadrado. Esta es la sumatoria de x, pero al cuadrado. Por eso pongo 73 al cuadrado. Por n, que son 10, por sumatoria de las y al cuadrado, que son 665, aquí está, menos sumatoria de y, que son 81, pero me dice que aquí al cuadrado, por eso lo pongo al cuadrado. Sí, ahí está sustituida la fórmula. Multiplico 10 por 601, me da 6010. Multiplico 73 por 81, me da 5913. Multiplico 10 por 557, me da 5570. Multiplico 73 al cuadrado, me da 5329. Multiplico 10 por 665, 6650. Y elevo 81 al cuadrado, me da 6561. En el siguiente paso hago esta resta. 6010 menos 5913 me da 97. Hago esta otra resta. 5570 menos 5329 me da 241. 6650 menos 6561 me da 89. Ahora me queda 97 sobre, multiplico estas dos, 241 por 89 me da 21.449. Pero después saco raíz y me da 146.454771. Divido 97 entre esta cantidad y me da 0.66. Eso significa que el valor de mi coeficiente de correlación es 0.66, lo cual me implica que sea una correlación positiva. Es decir, que forme aproximadamente una línea recta creciente. Eso significa que está entre 0 y 1, por eso me salió 0.66. Es una correlación positiva o directa. Como el coeficiente de correlación es 0.66, entonces pues se puede decir que se encuentra entre 0 y 1, por lo cual es una correlación directa o positiva. Esto quiere decir que si la calificación en anatomía es alta, entonces la calificación de ciencias de la salud va también a ser alta. O inversamente, si la calificación de anatomía es baja, pues entonces la de ciencias de la salud también va a ser baja. Veamos otro ejemplo. En las abarrotes, la MIS, se quiere ver qué relación existe entre las compras y las ventas realizadas durante la semana, si se tienen los siguientes datos. Es decir, durante toda una semana se estuvo anotando al fin del día cuánto se compraba y cuánto se vendía. Y resulta que el lunes se compró 7.869, pero se vendió 3.423. El martes se compró 3.278 y se vendió 4.678. Es decir, las ventas se refieren, las compras, se refieren a cuando llegan las Sabritas, más lo que se gasta en la coca, cuando llega la coca, cuando llega la marinela, cuando llega el señor que vende los quesos, cuando llega el señor que vende el pan, etcétera, etcétera. Todo eso se suma y esas son las compras del día. Las ventas pues son cuando llega la señora a comprar el mandado, cuando llega el niño a comprar el dulce, cuando llega el señor a comprar la cerveza, etcétera, etcétera. Todas esas se suman y esas son las ventas. Pues entonces tengo las compras y las ventas de cada día de la semana.
Decimos que las compras son X y las ventas son Y. La nube de datos es la siguiente. Por ejemplo, el lunes se compraron 7.869. Busco aproximadamente el 7.869, que aproximadamente sería aquí. ¿Sí? Y resulta que se vendieron 3.423. 3.423 aproximadamente. Este sería el primer punto. Ahora, el siguiente sería 3.278. 3.278. Aproximadamente aquí es 3.200, más o menos por aquí. Y 4.678. 4.678. Este sería el del día martes. Etcétera, etcétera. Así encontramos la nube de datos. Si fijan, son 7 días, tienen que ser 7 datos. Así queda nuestra nube de datos. Ahora vamos a hacer los cálculos. Tengo la variable X, tengo la variable Y. X por Y son estos. X al cuadrado, es decir, agarro cada de estos datos y lo elevo al cuadrado, resultan estos. Agarro cada dato de Y y lo elevo al cuadrado y resulta esto. Son cantidades muy grandes, pero no imposibles de trabajar. Ahora acá abajo tengo las sumas. Esta es la suma de las X, la suma de las Y, la suma de las X por Y, la suma de X al cuadrado, la suma de Y al cuadrado. Igualmente tengo la fórmula del coeficiente de correlación. Sustituyo. Si fijan, tengo n igual a 7, X por Y. Esta es la cantidad de X por Y, aquí está. La cantidad de la suma de las X es esta. Pues entonces aquí lo tengo. La cantidad, ahora me pide la cantidad de la suma de las Y. Aquí la tengo, aquí está. Así sucesivamente lo siguiente. Se hacen los cálculos que ustedes muy detenidamente se pueden poner a corroborarlos, a verificar. Resulta que el coeficiente de correlación es negativo y es 0.51. Eso quiere decir que existe una relación, una correlación inversa o negativa. Correlación inversa o negativa. Es decir, que si vendo poco, voy a comprar mucho. O que si compro mucho, voy a vender poco. Esa es la correlación negativa. Y el coeficiente de correlación resulta que es menos 0.51. Como el coeficiente de correlación es menos 0.51, entonces puede decir que se encuentra entre menos 1 y 0, por lo cual es una correlación inversa o negativa. Esto quiere decir que si la venta es buena, entonces la compra va a ser baja. O si la venta es baja, entonces la compra fue alta. Se puede decir que no es un buen negocio, ya que debería de ser una relación positiva o directa, lo cual en la realidad no lo es. Es decir, pues no le conviene a la señora o al señor tener esa tienda, porque cuando compra mucho, pues vende poco. Cuando vende poco, compra mucho. Es decir, debería de ser una relación positiva, que si vende mucho, también compra mucho, que si vende poco, pues también compra poco, pero no sucede eso en el negocio de la MIS. Bueno, y con esto queda explicado lo que es coeficiente de correlación. Vimos dos ejemplos. Posteriormente habrá algunos para que ustedes los trabajen en casa. Por lo pronto, aquí queda la explicación de esto de coeficiente de correlación. Cualquier duda o comentario se pueden comunicar conmigo. Ustedes tienen mis datos, lo pueden hacer, o por medio de este mismo canal me pueden dejar sus comentarios. Muchas gracias por su atención.